Vamos a comenzar entonces conociendo la definición o concepto del tiempo futuro. Y decimos que el futuro es aquel que indica una acción que debe todavía venir con respecto al momento en que se habla o se escribe. Veamos en el ejemplo domani pioverà, donde el verbo sería piovere, que está conjugado en tiempo futuro, pioverà. Lo que quiere decir es que todavía no llueve, sino que es una acción que se va a realizar en el futuro. Para ello, entonces vamos a tener muy claro cómo se conjugan los verbos regulares. Recordemos que, al igual que en español, los verbos en italiano también tienen esa caracterización de que hay unos regulares y otros irregulares. Vamos a conocer la conjugación de los verbos más comunes en el italiano. El verbo avere, que es el verbo haber o tener, io avrò, tu avrai, lui avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno. Con el verbo essere, que ya lo hemos estudiado en este curso también, tenemos io sarò, tu sarai, lui sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Y así podemos ver el resto de los verbos. El verbo andare, ir, dare, dar, fare, hacer, sapere, saber, potere, poder, dovere, deber, volere, querer, venire, venir. En todos tenemos la misma estructura de la conjugación del verbo con cada uno de los pronombres. Observemos que en todos los verbos regulares todos terminan en o acentuada en italiano. Avrò, sarò, andrò, darò, farò, etc. Con tu todos terminan en ai. Observemos avrai, tu sarai, andrai, darai, farai, saprai, potrai, dovrai, vorrai, etc. Con lui o lei todos terminan en una a acentuada. Habrá, sarà, andrá, dará, fará, etc. Con noi, nosotros, todos terminan con emo. Habremos, haremos, andremos, daremos, faremos, etc. Ya con respecto a voi, que es vosotros, terminan en ete. Abrete, sarete, andrete, con la conjugación del pronombre loro, nosotros o nosotras. Observemos que todas terminan en anno, que es decir, A-N-N-O. Avranno, saranno, andranno, daranno, faranno, etc. Recordemos la acentuación de esta doble N, que es una N extendida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con otro verbo, con el verbo mangiare, que igual, aunque no aparece en el cuadro anterior, también es un verbo regular. Io mangerò, tu mangerai, lui, lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno. Si observamos, todas las terminaciones de este verbo mangiare, comer, con los pronombres, tienen las mismas terminaciones que hemos observado en el ejercicio del cuadro anterior con los demás verbos. Ahora veamos este otro verbo, correre, que es el verbo correr. Io correrò, tu correrai, lui, lei correrà, noi correremo, voi correrete, loro correranno. Como habíamos dicho anteriormente, también existen, al igual que en español, verbos que son irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que tienen ciertas variaciones a la hora de conjugarlo con cada uno de los pronombres. A continuación, observemos los siguientes verbos que en italiano son irregulares. El verbo stare, el verbo volere, el verbo sapere, el verbo potere y el verbo dare. Observemos entonces que a la hora, por ejemplo, de conjugar el verbo stare, del verbo to be en inglés o del verbo essere en italiano, vemos que este verbo cada vez que se va conjugando tiene una transformación. Sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. El verbo volere, voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono.
el verbo sapere, so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. El verbo potere, posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Y el verbo dare, do, dai, da, diamo, date, danno. Como podemos observar, en cada uno de los verbos hay una transformación, lo cual hace que cambien o varíen algunas letras, y esto los convierte en irregulares. Vale la pena también saber que esta conjugación la hemos hecho en el presente simple, para que veamos con más facilidad el por qué estos verbos son irregulares. Ahora realicemos el mismo ejercicio de conjugación con un verbo irregular, en este caso el verbo potere, que es el verbo poder. Io potrò, tu potrai, lui, lei potrà, noi potremo, voi potrete, loro potranno. En este caso, el verbo potere es irregular porque yo no puedo decir io potò, tu potai, siguiendo la línea de potere. En este caso es irregular porque hay que agregarle una R entre la consonante T y las vocales que lo preceden. Ahora veamos las formas en que el verbo se puede conjugar en tiempo futuro. Inicialmente conoceremos la forma simple, y es aquella en la cual se usa sobre todo para indicar una acción que se realizará en el futuro, en un momento sucesivo al presente. Un ejemplo: tra 5 ore arriveremo all'aeroporto, lo cual traduce: dentro de 5 horas llegaremos al aeropuerto. Si observamos, encontramos el verbo arriveremo, el cual se conjuga del verbo arrivare, que en este caso es el verbo llegar, y lo estamos conjugando con noi arriveremo, y estamos entonces conjugándolo en una forma simple. También existen unos usos particulares a la hora de escribir el futuro, pues a veces el futuro es sustituido por el presente simple, y sobre todo en el italiano familiar o en el norte de Italia es muy común que utilicen este uso particular. En resumen, estaríamos diciendo que en esta región de Italia se estaría utilizando el presente simple o el presente común como una forma también de representar el futuro. Ejemplo: l'altra clase arriva lo studente nuevo, lo cual traduce: la otra clase llega el estudiante nuevo. En este caso estamos utilizando arriva, que es el presente simple del verbo arrivare, llegar, y simplemente está diciendo llega, que es una forma de presente, pero que en este caso los italianos lo emplean como una especie de futuro, porque aún no ha llegado el estudiante, pero están mencionando la clase siguiente y simplemente mencionan la acción que va a realizar, esto entendiéndose también como un futuro. Por último tenemos entonces el condicional, que también es muy común en el italiano. Este condicional lo entendemos como un tiempo imperfecto, toda vez que se refiere a una acción que hipotéticamente se realizará en el futuro. Es decir, que el condicional se puede entender como una acción que por lógica o por una cuestión que es más seguro que suceda, va a representarse en el futuro. Ejemplos: io vedrò la TV, que es la forma simple de decir yo veré la televisión. Pero si yo digo io vedrei la TV, ya sería un futuro condicional, porque me están dando la condición de que hipotéticamente yo vería la televisión en un futuro. Palabras más, palabras menos, existen muchas formas de conjugar el verbo en italiano, sea en el futuro simple, sea en el futuro condicional, o sea en los usos particulares donde se utiliza el presente simple como un futuro. Para que tengamos más clara la idea de cómo representar el futuro a la hora de escribir en italiano, hagamos un ejercicio de conjugación de un verbo tanto con el futuro simple y su condicional. Observemos que tenemos en presente el verbo potere, vedere, dovere, sapere, andare, vivere, fare, dare, stare, volere, tenere, venire, rimanere. Y tenemos en cada verbo una conjugación en su futuro simple
y también en su condicional. Empecemos. Poder, puedo decir potrò, podré, o puedo decir potrei, podría. Vedere, puedo decir vedrò, veré, o puedo decir vedrei, vería. Dovere, puedo decir dovrò, deberé, o puedo decir dovrei, debería. Con el verbo sapere puedo decir saprò, sabré, o puedo decir saprei, sabría. Con el verbo andare puedo decir andrò, iré, o puedo decir andrei, iría. Con el verbo vivere puedo decir vivrò, viviré, o puedo decir vivrei, viviría. Con el verbo fare puedo decir farò, haré, o farei, haría. Con el verbo dare puedo decir darò, daré, o puedo decir darei, daría. Con el verbo stare puedo decir starò, estaré, o puedo decir starei, estaría. Con el verbo volere puedo decir vorrò, querré, o puedo decir vorrei, querría. Con el verbo tenere puedo decir terrò, tendré, o puedo decir terrei, tendría. Con el verbo venire puedo decir verrò, vendré, o puedo decir verrei, vendría. Por último, con el verbo rimanere puedo decir rimarrò, quedaré, o puedo decir rimarrei, quedaría. Estas son entonces las formas en que yo puedo representar o escribir el verbo en tiempo futuro. Espero que esta lección haya sido de tu agrado y si necesitas algún otro complemento para comprender o profundizar acerca de la utilización de este verbo en tiempo futuro, te invito a repetir esta lección. Ciao, buona giornata, buon lavoro.